el sol de abril caía sobre los tejados de La Moraleja, ese rincón exclusivo de Madrid donde las mansiones se esconden tras muros altos y árboles centenarios. Alicia Suárez ajustó su uniforme gris y blanco, recogió su pelo castaño en una coleta, y comprobó que llevaba todos los productos de limpieza en su carrito. Tercer mes trabajando para la empresa de limpieza Brillo Perfecto y primera semana en la mansión de los Galván. Le habían advertido, no hables más de lo necesario, no hagas preguntas, y sobre todo, termina rápido. La mansión era impresionante, 3 plantas, piscina interior, bodega, jardines que parecían salidos de una revista de decoración. Pero para Alicia solo significaba más metros cuadrados que limpiar. Tenía 23 años y un único objetivo, pagarse la carrera de Derecho. Ya iba por el 3er año, y las matrículas no se pagaban solas. ¿Ya has terminado con el despacho? La voz de Carmela, el ama de llaves, siempre sonaba cortante como un cuchillo. Sí, señora. Ahora voy con el salón principal. Date prisa. La señora Galván vuelve a las 5 de su clase de pilates. Alicia asintió y empujó su carrito hacia el salón. Las ventanas francesas dejaban entrar la luz que iluminaba los muebles de diseño, los cuadros de arte contemporáneo y esa enorme alfombra persa bajo la mesa de centro que, según le habían dicho, valía más que lo que ella ganaría en toda su vida. Comenzó por los estantes, siguió con las superficies de mármol y dejó el suelo para el final. Siempre trabajaba con música, con un pequeño auricular inalámbrico oculto bajo su pelo. Aquella tarde sonaba Rosalía. La música la transportaba lejos de allí, a un futuro donde ella sería la abogada, no la chica de la limpieza. Al pasar la fregona alrededor de la alfombra persa, notó algo extraño. Un crujido bajo sus pies, como si hubiera pisado un papel. Miró alrededor. Estaba sola. Carmela probablemente estaría en la cocina, vigilando a la cocinera. Con cuidado, levantó la esquina de la pesada alfombra. Allí estaba, un papel amarillento, doblado varias veces. Su primer instinto fue ignorarlo, dejarlo donde estaba y seguir con su trabajo. Pero algo la detuvo. Quizás fue curiosidad, quizás fue el destino. Tomó el papel y lo desdobló. La caligrafía era temblorosa, como escrita con prisa. Asterisco, si estás leyendo esto, por favor, ayúdame. Me llamo Inés. No soy quien todos creen que soy. Estoy atrapada en esta vida que no elegí. Si encontraste esta nota, busca en el tercer cajón del escritorio verde del ático. Hay más. Ten cuidado. Ellos vigilan. Asterisco. Alicia sintió un escalofrío. Inés. El nombre resonó en su memoria. Inés Galván. La hija del dueño de la casa, don Ernesto Galván, empresario del sector energético, miembro de varios consejos de administración y figura habitual en eventos de la alta sociedad madrileña. Su historia había salido en todos los periódicos hacía aproximadamente 5 años. La joven heredera que supuestamente había huido a Estados Unidos tras una fuerte discusión familiar. Los rumores decían que había tenido problemas con las drogas, otros que se había enamorado de alguien que su familia no aprobaba. Después de unos meses, las noticias se apagaron, como siempre ocurre. Inés nunca regresó a España, según lo que Alicia sabía. El sonido de unos tacones en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente guardó la nota en el bolsillo de su uniforme y volvió a colocar la alfombra en su sitio. Carmela apareció en la puerta. ¿Todavía aquí? Los baños de arriba también necesitan limpieza. Ya termino, señora. Carmela la miró con suspicacia, pero no dijo nada más. Cuando se marchó, Alicia respiró hondo. ¿Qué debía hacer?
¿Olvidar la nota? ¿Fingir que nunca la había encontrado? Sería lo más sensato. Tenía trabajo, estudios, una vida complicada pero ordenada. No necesitaba problemas. Pero esa noche, en su pequeño piso compartido en Vallecas, no podía dejar de pensar en las palabras escritas en aquel papel. Asterisco, no soy quien todos creen que soy asterisco. ¿Qué significaba eso? ¿Era realmente de Inés Galván o alguien estaba gastando una broma pesada? Su compañera de piso, Marta, una estudiante de periodismo, la encontró mirando fijamente a la pared. ¿Estás bien? Llevas media hora como en trance. Alicia dudó. Marta era de confianza, pero incluso así. ¿Te acuerdas de Inés Galván? Marta arrugó la frente. ¿La niña rica que se piró a América? Claro, fue un escándalo. Mi profesor de ética periodística usó ese caso como ejemplo de cómo la prensa invade la privacidad de las familias. ¿Por qué lo preguntas? Alicia se mordió el labio. Estoy limpiando en su casa. La mansión de los Galván. No me jodas. Marta se sentó frente a ella. ¿Y cómo es? ¿Has visto al padre? Dicen que está forrado pero que tiene negocios turbios. No he visto a nadie de la familia todavía, mintió Alicia. Solo al ama de llaves y a la cocinera. Algo le decía que era mejor no compartir lo de la nota. Al menos, no todavía. La siguiente vez que Alicia fue a limpiar a la mansión Galván, 2 días después, no pudo evitar mirar hacia el techo, preguntándose dónde estaría ese escritorio verde que mencionaba la nota. El ático. Nunca había subido allí. Los pisos superiores los limpiaba otra chica, Fátima. Durante su descanso para comer, buscó en Internet más información sobre la familia. Don Ernesto Galván, 58 años, CEO de Galván Energía. Su esposa, Sofía Mendoza, 52, antigua modelo reconvertida en organizadora de eventos benéficos. Tenían 2 hijos, Inés, la mayor, que ahora tendría 27 años, y Álvaro, de 24, estudiante de empresariales en ESADE. Las fotos de Inés mostraban a una joven guapa, de pelo rubio y sonrisa perfecta. En todas aparecía impecable, en fiestas, regatas, eventos de moda. La típica niña bien de la alta sociedad madrileña. Pero sus ojos. Alicia no podía dejar de mirar sus ojos. Había algo allí, una tristeza, un vacío. Si te pillan con el móvil te van a echar, la voz de Fátima la sobresaltó. Alicia bloqueó rápidamente la pantalla. Solo estaba mirando mensajes. Fátima, una mujer ecuatoriana de unos 40 años, se sentó a su lado en la pequeña sala de descanso del personal de servicio. Ten cuidado con esta gente, dijo en voz baja. No son como nosotras. No les importamos nada. Alicia asintió, dudando si preguntar más. ¿Tú limpias el ático? ¿El ático? Fátima frunció el ceño. Está cerrado con llave. Nadie sube allí desde hace años. La señora Carmela dice que está lleno de trastos viejos. Un escalofrío recorrió la espalda de Alicia. Si nadie subía al ático, ¿cómo iba a encontrar ese escritorio verde? Esa tarde, mientras limpiaba uno de los baños de la planta principal, oyó voces en el pasillo. Don Ernesto había llegado a casa antes de lo previsto y discutía con alguien. No podemos seguir así, Ernesto. La gente empieza a hacer preguntas de nuevo. Era una voz de mujer, elegante pero tensa. Debía ser Sofía, su esposa. Nadie pregunta nada, respondió él con voz grave. Todo está controlado. El doctor Marín se ha asegurado de ello. ¿Y si algún día decide hablar?
¿Has pensado en eso? Nadie va a creerle. Las voces se alejaron por el pasillo. Alicia permaneció inmóvil, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿De qué estaban hablando? ¿De quién? Cuando terminó su turno y salió de la mansión, una decisión se había formado en su mente. Tenía que averiguar qué había en ese ático. No podía ignorar la nota, no después de lo que acababa de escuchar. El plan se formó solo en su cabeza. El jueves siguiente, se ofreció a quedarse una hora extra para preparar la casa para una cena que los Galván ofrecerían el viernes. Carmela aceptó a regañadientes. Pero limpia solo lo que te diga. Nada de curiosear por ahí. A las 6 de la tarde, la casa quedó prácticamente vacía. La cocinera se fue después de dejar preparados algunos platos para la cena, y Carmela tuvo que salir a comprar unas cosas que faltaban. Alicia esperó 10 minutos después de oír la puerta principal, y luego subió silenciosamente hacia el último piso. La puerta del ático estaba cerrada con llave, como había dicho Fátima. Pero Alicia no se rindió. Recordó las llaves que Carmela guardaba en un cajón de la cocina. Bajó corriendo, las tomó y volvió a subir. La tercera llave que probó encajó perfectamente. El ático estaba oscuro y polvoriento. Olía a encierro y a papeles viejos. Alicia encendió la luz y se encontró en una habitación grande, llena de cajas, muebles antiguos cubiertos con sábanas y viejos cuadros apoyados contra las paredes. En un rincón vio lo que estaba buscando, un escritorio de madera pintado de verde oscuro. Con manos temblorosas, abrió el tercer cajón. Dentro había un cuaderno con tapas de cuero y un pendrive. Tomó ambos y los guardó en su bolso. Justo en ese momento, oyó un coche detenerse frente a la casa. Apagó la luz, cerró la puerta con llave y bajó las escaleras lo más rápido que pudo. Llegó a la cocina justo cuando Carmela entraba por la puerta trasera. ¿Qué haces aquí?, preguntó el ama de llaves con suspicacia. Terminando de limpiar la encimera, respondió Alicia, fingiendo pasar un trapo. Ya me voy. Esa noche, en la seguridad de su habitación, Alicia abrió el cuaderno. Era un diario. La primera página tenía escrito Diario de Inés Galván con una letra pulcra. Comenzó a leer. Asterisco 22 de septiembre de 2019. Papá se ha vuelto loco. Dice que es por mi bien, pero sé que es mentira. Todo es por las apariencias, por lo que dirán sus amigos del club de golf si se enteran. Le he dicho que estoy enamorada de Elena, que no puedo seguir fingiendo ser quien no soy. Su respuesta ha sido clara: o lo dejo con ella y acepto casarme con Javier Montero, el hijo de su socio, qué conveniente, o me olvide de mi herencia. Como si me importara su maldito dinero. Lo único que quiero es ser libre, ser yo misma. Asterisco. Las entradas continuaban, detallando cómo la relación con su padre se deterioraba, cómo su madre se mantenía al margen, cómo su hermano Álvaro era el único que parecía entenderla. La última entrada era del 15 de noviembre de 2019. Asterisco, tengo miedo. Papá dice que me va a mandar a una clínica en Suiza. Dice que es por mi problema, que allí me ayudarán. Pero sé lo que realmente quiere. Quiere que desaparezca hasta que acepte sus condiciones. Elena me ha dicho que huyamos juntas, ¿pero a dónde? No tengo dinero propio, me han bloqueado todas las cuentas. He conseguido esconder este diario y algunos recuerdos importantes. Si alguien lo encuentra algún día, por favor, ayúdame. No soy quien todos creen que soy. Ya no sé ni quién soy yo misma. Asterisco. Alicia cerró el diario con un nudo en la garganta. La historia oficial era que Inés se había ido voluntariamente a Estados Unidos.
Pero según esto, la habían enviado contra su voluntad a una clínica en Suiza. ¿Una clínica para qué? ¿Para curarla de ser quien era? Conectó el pendrive a su ordenador. Contenía fotos, Inés con una chica de pelo corto y oscuro, ambas sonriendo, abrazadas, felices. Debía ser Elena. También había documentos escaneados, un folleto de una clínica llamada Le Repos du Lac en Ginebra, y algo que parecía un contrato, pero estaba en francés y no podía entenderlo bien. Alicia no durmió esa noche. Las piezas no encajaban. Si Inés había sido enviada a Suiza en 2019, ¿por qué la prensa habló de que se había ido a Estados Unidos? ¿Quién mintió? ¿Y dónde estaba ahora? La semana siguiente, Alicia acudió a su trabajo con un nudo en el estómago. Había decidido devolver el diario y el pendrive a su sitio, pero antes había hecho copias de todo. No sabía qué hacer con esa información, pero sentía que no podía simplemente ignorarla. Mientras limpiaba una de las habitaciones de invitados, oyó voces en el pasillo. La puerta estaba entreabierta, y pudo ver a don Ernesto hablando con un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro. «El tratamiento está funcionando, Ernesto», decía el hombre. «Ya casi no habla de esa chica. Pronto estará lista para volver». «¿Estás seguro, Antonio? No quiero más escándalos. Confía en mí. 6 años de terapia intensiva pueden cambiar a cualquiera. Incluso a alguien tan testaruda como tu hija». Alicia se quedó helada. ¿6 años de terapia? ¿Inés seguía en esa clínica? El nudo en su estómago se transformó en rabia. Lo que estaban haciendo era cruel, inhumano. Esperó a que los hombres se alejaran y siguió con su trabajo, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Era una simple estudiante trabajando como limpiadora. No tenía poder, ni contactos, ni dinero. Esa tarde, cuando terminó su turno y salió de la mansión, una idea comenzó a formarse en su cabeza. Quizás no tenía poder, pero conocía a alguien que podría ayudarla, Marta, su compañera de piso, la estudiante de periodismo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marta, mirando los documentos que Alicia le había mostrado. Si es verdad, es una historia bomba. Pero si nos equivocamos. Estaban sentadas en un café alejado de sus zonas habituales, por si acaso. Alicia había elegido un lugar en Malasaña, donde era improbable que se encontraran con alguien relacionado con los Galván. «Estoy segura de lo que oí», respondió Alicia. «Y lo que leí en ese diario». «Marta, están reteniendo a una persona contra su voluntad en una clínica porque no acepta vivir como ellos quieren». Marta asintió lentamente. «Mi profesor de investigación periodística podría interesarse. Pero necesitaríamos más pruebas. Algo que confirme que Inés sigue allí». «Eso es lo difícil», admitió Alicia. «No tengo forma de saber si realmente está en esa clínica en Suiza». «Déjame hacer algunas averiguaciones», dijo Marta. «Tengo un amigo que trabaja en una agencia de viajes. Quizás pueda ayudarnos a conseguir información sobre vuelos a Ginebra hace 6 años». Durante los días siguientes, Alicia siguió trabajando en la mansión, intentando no levantar sospechas. Cada vez que veía a don Ernesto o a su esposa, sentía una mezcla de miedo y rabia. Se preguntaba cómo podían comportarse con tanta normalidad sabiendo lo que habían hecho con su propia hija. Un día, mientras limpiaba el despacho de don Ernesto, siempre bajo la atenta mirada de Carmela, vio una foto familiar en uno de los estantes. Los 4 Galván sonreían frente a un fondo de montañas nevadas. En el marco ponía Navidad 2018. Sería una de las últimas fotos familiares antes de que enviaran a Inés a Suiza.
¿Ya has terminado?, preguntó Carmela con impaciencia. Sí, señora, respondió Alicia, apartando la mirada de la foto. Esa noche, Marta llegó a casa con noticias. He encontrado algo, dijo, encendiendo su portátil. Mi amigo me ha conseguido información sobre un vuelo privado de Madrid a Ginebra el 18 de noviembre de 2019. Adivina quién iba en ese avión, Ernesto Galván y su hija Inés. Alicia sintió un escalofrío. Coincidía con la fecha de la última entrada del diario. ¿Y hay algún registro de que haya vuelto? Eso es lo interesante, respondió Marta. No hay ningún registro de que Inés Galván haya vuelto a España en ningún vuelo comercial. Y he encontrado más, esa clínica, Le Repos du Lac, se especializa en lo que ellos llaman terapias de reorientación. Es básicamente un eufemismo para terapias de conversión. Alicia sintió náuseas. Era peor de lo que pensaba. Tenemos que hacer algo, Marta. No podemos permitir que sigan haciéndole eso. Mi profesor dice que necesitamos una prueba actual. Algo que demuestre que sigue allí contra su voluntad. Alicia pensó un momento. Quizás haya algo más en el ático. Necesito volver a subir. El plan era arriesgado. Alicia pidió cambiar su turno para trabajar el sábado, cuando la familia estaría fuera en una boda en el Escorial. Carmela también asistiría, dejando solo a un guardia de seguridad en la entrada. Esa mañana, Alicia llegó temprano. El guardia ya la conocía y la dejó pasar sin problemas. Tenía unas horas antes de que alguien regresara. Subió directamente al ático y comenzó a buscar más pistas. Revisó todo el escritorio verde, pero no encontró nada más. Frustrada, empezó a examinar las cajas apiladas en una esquina. En una de ellas encontró álbumes de fotos. Eran antiguos, de cuando Inés y Álvaro eran niños. En otra caja había cartas, documentos familiares. Y entonces, en el fondo de una tercera caja, encontró algo inesperado, una carpeta etiquetada, Clínica Le Repos du Lac, informes. Con manos temblorosas, la abrió. Contenía informes médicos detallados sobre el tratamiento de Inés. El último informe era reciente, de hacía solo 2 meses. Según el documento, Inés seguía internada allí, sometida a algo llamado terapia de reafirmación de identidad. Las notas del médico indicaban progresos significativos y disminución de comportamientos desviados. Alicia hizo fotos de todos los documentos con su móvil. Estaba tan concentrada que no oyó los pasos en la escalera. ¿Qué haces aquí?, se giró sobresaltada. En la puerta había un joven alto, de unos 25 años, mirándola con expresión de sorpresa. Por las fotos que había visto, supo inmediatamente quién era, Álvaro Galván, el hermano de Inés. Alicia no sabía qué decir. Estaba atrapada. Yo estaba limpiando, balbuceó, tratando de esconder la carpeta tras su espalda. Álvaro dio un paso adelante. Este lugar está cerrado. Nadie tiene permiso para entrar aquí. Lo siento, dijo Alicia, buscando una excusa. Carmela me pidió que limpiara todo, pensé que incluía el ático. Era una mentira terrible y lo sabía. Álvaro se acercó más, y entonces vio lo que Alicia intentaba ocultar. ¿Qué es eso?, preguntó, y antes de que pudiera reaccionar, tomó la carpeta. ¿Los informes de Inés? ¿Cómo? Su expresión cambió de la sorpresa al enojo. ¿Quién te envió? ¿La prensa? ¿Cuánto te están pagando? Nadie me envió, respondió Alicia, sintiendo que ya no tenía nada que perder. Encontré una nota de tu hermana. Pedía ayuda. Álvaro se quedó inmóvil, con la carpeta en la mano.
¿Una nota? ¿Qué nota? Alicia dudó. No sabía si podía confiar en él. Pero algo en sus ojos le dijo que debía arriesgarse. Bajo la alfombra del salón. Una nota donde decía que no era quien todos creían que era. Que estaba atrapada. Para su sorpresa, Álvaro no pareció enfadarse más. En cambio, sus hombros se hundieron, como si un gran peso cayera sobre ellos. La escribió antes de que se la llevaran, dijo en voz baja. La vi esconderla, pero no pude hacer nada. Era demasiado joven, demasiado cobarde. Alicia no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Tú sabías dónde estaba? Claro que lo sabía, respondió Álvaro, con amargura. Es mi hermana. Pero mis padres me prohibieron hablar de ello. Dijeron que era por su bien, que estaba enferma. Durante años les creí o fingí creerles. Se sentó en una vieja silla, pareciendo de pronto mucho más mayor de lo que era. Empecé a visitarla hace 2 años, a escondidas de mis padres. No es la misma persona. La tienen medicada todo el tiempo. Apenas habla. Pero a veces, cuando los efectos de los medicamentos bajan un poco, me mira y veo a mi hermana ahí, atrapada. Alicia se sentó frente a él. ¿Por qué no has hecho nada? ¿Qué puedo hacer? Respondió él, con frustración. Es menor de edad. La ley está del lado de mis padres. Y si hablo, me desheredarán, me quedaré sin nada. Sin posibilidad de ayudarla. Ya no es menor de edad, dijo Alicia. Tiene 27 años. Puede decidir por sí misma. Álvaro la miró sorprendido, como si esa idea nunca se le hubiera ocurrido. Aún así, está internada en otro país, con papeles que dicen que no está capacitada para tomar decisiones. La tienen atrapada en un limbo legal. Podemos cambiar eso, dijo Alicia, sintiendo una determinación que no sabía que tenía. Tengo pruebas. Tengo su diario, tengo estos informes. Mi compañera de piso es periodista. Podemos hacer que esto salga a la luz. Álvaro la miró con una mezcla de miedo y esperanza. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Mi familia me odiará para siempre. A veces hay que elegir entre lo fácil y lo correcto, respondió Alicia, repitiendo una frase que su madre solía decirle. Después de un largo silencio, Álvaro asintió. Hagámoslo. Los siguientes días fueron un torbellino. Álvaro proporcionó más pruebas, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones con sus padres, incluso una carta de Elena, la novia de Inés, que había sido amenazada para que se mantuviera alejada. Marta trabajó incansablemente con su profesor, preparando un reportaje que sería publicado simultáneamente en un periódico nacional y en varias plataformas digitales. Mientras tanto, Álvaro contrató a un abogado especializado en derechos humanos para preparar un caso legal. Alicia dejó de ir a trabajar a la mansión. No tenía sentido seguir fingiendo. Ahora estaba completamente dedicada a esta causa que había llegado a su vida por casualidad, o quizás por destino. El día que el reportaje salió publicado, España se conmocionó. Heredera secuestrada por su propia familia, la verdadera historia de Inés Galván. Las redes sociales estallaron, los medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Don Ernesto Galván intentó desmentirlo, acusando a los periodistas de mentir, pero las pruebas eran demasiado contundentes. La presión pública fue inmensa. Políticos, celebridades y activistas se posicionaron a favor de Inés. Se organizaron manifestaciones frente a la embajada suiza en Madrid. El gobierno español se vio obligado a intervenir, solicitando formalmente información sobre la situación de una ciudadana española internada contra su voluntad.
3 semanas después de que estallara el escándalo, Alicia estaba en el aeropuerto de Barajas, junto a Álvaro y Elena, esperando un vuelo procedente de Ginebra. Habían ganado. El tribunal suizo había determinado que Inés Galván, como adulta en pleno uso de sus facultades, no podía ser retenida contra su voluntad. Cuando Inés apareció por la puerta de llegadas, Alicia casi no la reconoció. No era la chica sonriente de las fotografías. Estaba delgada, pálida, con el pelo corto y sin ese brillo que tenía antes. Pero cuando sonrió al ver a Elena y a su hermano, algo de esa antigua luz volvió a sus ojos. Mientras Álvaro y Elena la abrazaban, Inés miró por encima del hombro de su hermano y vio a Alicia. Se separó suavemente y se acercó a ella. «Tú debes ser Alicia», dijo con voz suave pero firme. «Álvaro me lo ha contado todo. ¿Encontraste mi nota?» Alicia asintió, sin saber qué decir. «Gracias», continuó Inés, tomando sus manos. «Por no mirar hacia otro lado. Por arriesgarte por una desconocida». «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Alicia. «No», dijo Inés, con una sonrisa triste. «No cualquiera. La mayoría de la gente prefiere no complicarse la vida. Tú elegiste lo difícil». Alicia pensó en todo lo que había pasado desde aquel día en que encontró la nota bajo la alfombra. Había perdido su trabajo, había tenido que mudarse por las amenazas, había dejado de lado sus estudios temporalmente. Pero mirando a Inés, libre al fin, supo que haría todo de nuevo sin dudar. «Yo solo quería estudiar, pero el destino tenía otros planes para mí», dijo Alicia con una sonrisa. Afuera, los periodistas esperaban para cubrir el regreso de Inés Galván. Su historia había capturado la atención del país, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra las terapias de conversión y por el derecho a ser uno mismo. La batalla legal contra sus padres apenas comenzaba, pero ahora Inés no estaba sola. Y Alicia, la chica que nadie notaba, la que solo limpiaba suelos para pagarse la universidad, había descubierto algo importante sobre sí misma, que a veces, el verdadero valor no está en los grandes gestos heroicos, sino en negarse a ignorar una injusticia, aunque sea más fácil mirar hacia otro lado. «¿Lista?», preguntó Inés, mirando hacia la salida donde esperaban los medios. «Lista», respondió Alicia. Y juntas, caminaron hacia la luz.